las pinturas más famosas de Sandro Botticelli. En este video veremos las obras más famosas de Botticelli, el artista del periodo Quattrocento de Italia más famoso de toda la historia del arte. La Fortaleza. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1470. Si se pudiese representar de forma tangible los valores cristianos y humanos de antaño que hasta el día de hoy perduran en nuestra conciencia para mirarnos vanagloriosos en cada acto que realizamos, no sería necesario, porque ya lo hicieron Sandro Botticelli y Piero del Pollaiuolo hace siglos atrás. Utilizando la representación pictórica de la mujer, crearon un conjunto de 7 espaldares con 3 valores cristianos: fe, esperanza y caridad, y 4 valores universales: templanza, prudencia, fortaleza y justicia. El Tribunal de los Mercaderes en Florencia encargó estas 7 piezas exclusivamente a Pollaiuolo, y Botticelli solo colaboró con la realización de una sola de ellas para poder alcanzar la fecha límite. Sin embargo, el novato pintor opacó de sobremanera a las otras 6 virtudes de Pollaiuolo con nada menos que su primera obra fechada, irónicamente, La Fortaleza. Actualmente expuesta en la Galleria degli Uffizi, aunque no está ubicada en el centro, es efectivamente el centro de atención para el espectador. Las técnicas renacentistas utilizadas por ambos pintores son prácticamente idénticas, al igual que el tamaño de todos los espaldares. Pero mientras las 6 virtudes de Pollaiuolo reclinan su cuerpo hacia atrás, la fortaleza se ubica en primer plano lo máximo posible, incluso permitiendo estirar su pie izquierdo para acercársenos aún más. En cuanto a la iconografía, Botticelli no es tan obvio como su contrincante contemporáneo. Elige no utilizar una espada y escudo para representar a la fortaleza como una guerrera, sino las perlas, diamantes y ropas pesadas para simbolizar tanto la solidez de la virtud como su pureza natural. Sin duda alguna, aunque excepcionales obras alegóricas, la templanza, la fe, la caridad, la esperanza, la justicia y la prudencia se han ganado la reputación de las 6 hermanas accesorias de la imponente fortaleza. De seguro la justicia no quedó conforme con su resultado, ya que evidentemente no estuvo a favor de su propio pintor. Adoración de los magos. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1475. Esta pintura fue uno de los encargos que recibió Botticelli antes de trabajar de manera prácticamente fija para los Medici, esa familia que manejaba el cotarro en la Florencia renacentista. La Epifanía era un tema muy de moda en la Toscana y Botticelli lo trató en diversas ocasiones. En este caso, el encargo lo hizo un tal Gasparre de Lama. A este hombre le pareció una brillante idea encargar una Epifanía en honor a su nombre por el rey Gaspar, una especie de auto-homenaje. Sin embargo, Gasparre de Lama era un hombre muy listo, y por eso pidió a Botticelli que no lo representara como Gaspar ni ningún otro de los reyes en la pintura, simplemente como un espectador más. ¿A qué se debía esa condición? Muy sencillo, Gasparre de Lama quería estar a buenas con los Medici, hacerle la pelota, y por ello los 3 reyes magos son 3 Medici, y también las 3 generaciones. El rey más mayor es Cosimo, el abuelo. Le sigue su hijo Piero, y por último, el nieto, Lorenzo. Posiblemente haya más retratos de la popular familia, pero son ellos a los que reconocemos. Las ruinas del propio Belén, a espaldas de San José, la Virgen y el Niño, están cargadas de significado. Todo aquello anterior a Jesús queda atrás. El cristianismo es el futuro, el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra renueva la religión. Es una pintura especial en un periodo aún temprano del reconocido artista. Botticelli se retrató en ella. Él y Gasparre de Lama miran atentamente hacia el espectador. La Primavera. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1480. La belleza tierna y delicada de Simonetta Vespucci causó un revuelo en Florencia, la ciudad que bullía en pensamiento y arte renovado. Su rostro y su cuerpo acaparó las obras de varios artistas, entre ellos Sandro Botticelli. El artista trabajó para la familia Medici, quienes encargaban las obras que en la actualidad son de las más relevantes de toda la historia del arte. La Primavera fue encargada por Lorenzo di Pierfrancesco de Medici como regalo para su novia. La Primavera es una de las obras más bellas del artista florentino y del Renacimiento italiano. Llena de simbolismo y mitología,
dioses, diosas, ninfas. Armonía y personalidad. Nos maravillamos cuando contemplamos el escenario de esta alegoría colorista y vegetal de más de 200 especies botánicas existentes en la Toscana. Sin embargo, la fuerza emocional del cuadro la lleva a la mujer como figura mitológica. La sensibilidad iconográfica de las tres gracias, Venus y la dualidad de la ninfa Clorisflora, es angelical, de gran belleza estética, de rasgos delicados, de suaves movimientos, el sello de identidad de las obras de Botticelli. Figuras de melena dorada, de cuerpos con curvas que siempre muestran inocencia en las maneras. Esta paz y armonía contrasta con el dios del viento, Céfiro, que loco de amor por Cloris, con la fuerza de su soplido, la convierte en su esposa a la fuerza. El personaje masculino que aparece a la izquierda de la tela es Mercurio, mensajero de los dioses. Con probabilidad, el artista se inspiró en Lorenzo di Pierfrancesco para este personaje. Atractivo, fuerte, de aire caballeresco, vestido con casco y sandalias con alas, usa su bastón para aclarar el día, totalmente abstraído de la acción con elegancia. Mientras una de las gracias, a quien va dirigida la flecha que dispara Cupido, lo observa con admiración. En esta como en otras obras, Botticelli nos transporta al mundo bucólico de los cuentos de hadas o del amor cortés independientemente si su temática es religiosa o mitológica. Imprime un gran colorido, una técnica refinada y cuidada, de personajes llenos de simbolismo, de dioses y de mortales de ensueño. Sandro innovó con el uso de la témpera grasa, una técnica nueva en Italia, en la que la yema de huevo modificada con el aceite aportaba mayor fluidez y transparencia al trazo. En el libro del arte, el teórico Cennino Cennini explica que el método utilizado por Sandro Botticelli consistía en el tradicional, pero cultivando una visión más moderna de los recursos pictóricos y los mejores pigmentos. Eso le permitía conseguir un trazo ligero y una paleta de colores vibrantes y delicados. Pese a que no era un gran maestro de la perspectiva, el movimiento sí que está presente en animales, ropas, cabellos e incluso el viento es visible en la primavera o en el nacimiento de Venus. El movimiento en el trabajo de Botticelli es una suave danza. Pero si ahondamos en la escena de la primavera observamos que los rostros de estas féminas parecen ser los mismos. Los de Simonetta Vespucci. Pero, ¿toda la obra de Botticelli hubiera sido la misma sin su bella modelo Simonetta? Seguramente, no. Su amor platónico e intenso hizo que la imagen de la preciosa modelo quedara impresa en un gran número de obras, que hoy cuelgan de las paredes de los mejores museos del mundo. En 1476, una tuberculosis se llevó el joven cuerpo de la que fue esposa de Marco Vespucci, de la amante de Giuliano Medici. Su alma quedó para siempre en la tierra, diluyéndose entre los pigmentos y convirtiéndose en la mejor técnica pictórica de Botticelli. Del arte al enamoramiento y del amor platónico al amor eterno. La musa se ha convertido en una de las iconografías más reconocidas del Renacimiento italiano. La inmortalizó hasta el desfallecimiento. En Venus y Marte, el artista se retrató junto a ella como dos dioses. Bellos y jóvenes en una escena idílica, así por siempre. Para ser admirados en los siglos venideros. El pintor, que nunca se casó, se hizo enterrar a los pies de ella cuando ya habían pasado 34 años de su muerte, en la iglesia de Ognissanti de Florencia. Sandro Botticelli, uno de los pintores más importantes de su época. Simonetta Vespucci, la mujer más bella del Renacimiento. Fundidos en una primavera perenne. El infierno. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1480. Dante, probablemente, uno de los personajes más emblemáticos y adorados de todos los tiempos, creó el infierno y lo recorrió en su obra, como un auténtico guiri. La idea del infierno ya existía, por supuesto, pero él se atrevió a darle forma y dividirlo por niveles. Cuanto más hondo estuviera el nivel, peor era el pecado realizado en vida y más terrorífico el castigo para toda la eternidad. Dante era excelente por medio de las palabras. Cuando Botticelli leyó su obra, la plasmó como mejor se le daba a él, el dibujo. Fiel al poeta, ilustra con todo lujo de detalles el temido infierno. Comenzando por la punta, con Lucifer en su cueva, va ascendiendo por cada nivel hasta llegar a la entrada, en la que casi podemos imaginarnos un cartel con letras lampantes en el que reza la famosa frase: abandonad toda esperanza,
los que aquí entráis. Ríos de fuego, aguas congeladas y almas en pena o sufrimiento eterno y mucho más es lo que encontramos en este sorprendente y colorido mapa del infierno de Botticelli, un pequeño papiro que inspiró a Dan Brown para su novela Inferno. Para que veáis, Botticelli no era todo amor, alegría y belleza. El pintor tuvo también su época oscura. Venus y Marte. Obra de Sandro Botticelli del año 1483. Una escena de amor en un inusual formato apaisado. Se cree que la tabla fue encargada para una boda de la familia Vespucci, probablemente un casoni que serviría de espaldar para adornar el dormitorio de los novios. En la obra vemos a Venus, diosa del amor, vestida, y a Marte, dios de la guerra, desnudo. Los rodean pequeños sátiros que ríen y juegan traviesamente con las armas del dios. Sabemos que Venus y Marte se liaban habitualmente, pero lo hacían escondiéndose de Vulcano, que aunque era muy feo y cojo, era el legítimo esposo de la diosa. Suponemos que la escena representa el momento posterior al acto del amor, pues Marte está durmiendo plácidamente y no se despierta ni con el cuerno que sopla un sátiro en su oreja Nin, con las avispas revoloteando a su alrededor. Las avispas, por cierto, son una referencia a los clientes que encargaron la pintura. Se le han dado muchos significados a este exquisito cuadro, pero quizás el más acertado sea que habla del poder del amor derrotando al odio, un mensaje neoplatónico tan de moda en la época. Y es también por extensión, una alegoría del matrimonio, algo curioso sabiendo que en realidad representa el adulterio y conociendo la aversión que sentía el pintor por el matrimonio. El nacimiento de Venus. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1484. Pareciera que el nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, siempre está acompañado del suspiro apacible de las olas. Ya sea por la delicadeza con la que la diosa parece emerger de las profundidades, por el soplo acelerado de Eolo, o por la manta con la que la ninfa se apresura a cubrirla, siempre hay un toque de viento que hace que las figuras se eleven, como si estuviesen a punto de emprender vuelo, o de desprenderse del pigmento para alcanzar una altura distinta. No deja de sorprender el contraposto de Venus. La delicadeza con la que las caderas se ladean hacia la derecha reafirma su feminidad de marfil, porque, en efecto, sorprende la blancura de los músculos, que el artista realza con certeza, y la soltura de la cabellera encendida acentúa la ligereza candente con la que la diosa del amor extiende su influencia. Sin embargo, no puede dejar de resaltarse su expresión, es de una pasividad extraña, que no se alcanza a descifrar del todo. Tiene una sonrisa que todavía no termina de hacerse, y su mirada parece derretirse en un espectador incierto, que la hipnotiza, o al que hipnotiza, no puede saberse. El trazo de Botticelli sabe a Florencia y en ella se queda. El manejo de los pesos bien distribuidos, el equilibrio de las formas, el gesto enigmático del personaje principal, todo ello se queda suspendido en un gótico que intenta ser renacentista, pero que conserva aquellas brisas de la estética medieval, y siempre a la italiana. Venus nace de la espuma de las olas, y en ella se sostiene, consumada. Anunciación. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1490. Es quizá una de las anunciaciones más famosas de la historia del arte. Pintada hacia 1490 para la capilla familiar de Francesco Guardi, en Florencia, el cuadro es uno de los hitos en la trayectoria artística de Sandro Botticelli. Su composición es tan perfecta que merece la pena pararnos un momento a analizarla. Nunca se había visto un juego de manos semejante en la iconografía de la Anunciación. De forma parecida a lo que haría más tarde Miguel Ángel con su creación del hombre de la Capilla Sistina, las manos del arcángel y las de la Virgen se acercan, pero no se tocan. Y mientras la diestra de Gabriel permanece firme y segura, la de María duda, se repliega sobre sí misma, vacila. Toda su silueta, estilizada y sinuosa como la de las vírgenes del gótico, se contrae en una espiral poco anatómica que tiene mucho de medieval y poco de renacentista. Podemos percibir, incluso, el temblor que sacude a la elegida de Dios ante la visión celestial, que ni entiende ni espera. Y aún añadiremos más, ¿es aventurado sugerir una cierta carga erótica en esta escena? Porque la danza de las manos parece ser el juego amoroso de dos amantes que se desean, pero no pueden tocarse. De hecho,
No sería la primera vez, ni la última, que en una representación sacra se cuela un elemento erótico. Botticelli despliega en esta obra todo su saber renacentista. Lo vemos en las baldosas en cuidada perspectiva, en la distribución de los ángulos y de los personajes. El centro de la composición son, sin duda, las manos de Gabriel y María. La acusada diagonal que forman sus brazos queda compensada por la verticalidad del marco de la ventana y la línea horizontal del suelo. Tras el arcángel, se abre un hermoso paisaje de inspiración nórdica con todos sus detalles. Detrás de María, en cambio, solo vemos pared, en un recurso muy utilizado, ya desde la Edad Media, para simbolizar la pureza de la que no ha conocido mundo. El rojo de la túnica del arcángel, de las baldosas y de la propia túnica de María es demasiado encendido, demasiado violento, como para dar al conjunto la sensación de una visión celestial. Es el rojo de la pasión, del amor, de la sangre. Así, por más que sepamos que se trata de un pasaje bíblico, seguimos viendo, y quizá con placer, el diálogo arrebatado de dos amantes. O vaya, al menos, eso me sugiere a mí este cuadro tan hermoso como fascinante. La calumnia de Apeles. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1495. Nos encontramos en la República de Florencia, justo tras la caída de los Médicis. Es en este momento en el que Botticelli realiza esta pintura, en el año 1495. Por ser la época que es, podemos intuir que el pintor se sitúa en una Florencia inestable y que de ahí surge la idea de esta obra. El artista florentino reconstruye otro cuadro de Apeles, un pintor de la antigüedad, a través de una serie de escritos. Estas fuentes literarias provienen de un texto de Luciano de Samosata, que se titula Acerca de la calumnia y que son mencionadas por Leon Battiste Alberti en uno de sus tratados. La pintura trata una escena alegórica ambientada en un fondo arquitectónico clásico, donde se prolongan las alusiones mitológicas y el Antiguo Testamento. Todo ello mediante los relieves y las estatuas representadas en los nichos y en las hornacinas veneradas. Estas esculturas pintadas muestran el intenso estudio e interés de Botticelli por la antigüedad, que a la vez otorgan a la obra el dramatismo que se merece. En la hornacina central, aparece representado David al más puro estilo de Donatello y en otros, a una serie de personalidades de gran importancia del cristianismo como San Pablo y San Jorge. En los relieves se pueden apreciar algunas escenas mitológicas como las que protagonizan Apolo y Dafne o Heracles y Licas. Esta arquitectura se abre al exterior por arcos de medio punto con casetones que dan a un mar verdoso y un cielo celeste que marca la línea del horizonte. Respecto al tema principal que da nombre a la obra, cuenta con 10 figuras y la lectura de la escena se realiza de derecha a izquierda. En primer lugar se sitúa el rey Midas sentado en su trono sobre el podio, con orejas de asno, haciendo referencia al mal juez. Este se encuentra entre las representaciones que encarnan a la sospecha y la ignorancia, que son dos mujeres que le susurran al oído malos consejos. El rey tiende sus manos hacia el frente, señalando al personaje masculino con hábitos de monje que representa la envidia y que lleva de la mano a la joven y bella protagonista, la calumnia. Esta última arrastra por los pelos al calumniado que pide que se revele la verdad, mientras que está siendo peinada por la insidia y el fraude, ambas representadas por dos mujeres. Para el desenlace de la escena, vemos a la izquierda una anciana vestida de pesados ropajes tenebrosos, representando a la penitencia, que vuelve su mirada atrás para contemplar la verdad desnuda. Esta mujer sin ropa alza su interés en el cielo, pues en esta época se pensaba que la verdad procedía del cielo y que a través de la penitencia se salvaría al calumniado. En cuanto a la técnica, Botticelli mantiene en todo momento una amplia gama de colores, una intensa luz que se realza mediante la decoración de oro que se aprecia en la arquitectura de la obra. Todo encuadrado por la perspectiva que otorga la arquitectura y con una característica común en toda la obra, el movimiento que conforman los personajes, los ropajes, las luces y las sombras. Navidad mística. Obra de arte de Sandro Botticelli del año 1501. Botticelli debió pintar esta inusual nativita mística para consumo propio, pues la obra se aleja de toda representación tradicional del nacimiento de Cristo. Curiosamente,
el gran renacentista abandona la perspectiva y el realismo propios del 480 y vuelve a la iconografía arcaizante de los primitivos, como harían después los románticos o los simbolistas. Hay tiempos en el arte donde lo arcaico expresa mejor lo que es más complejo. Aquí, por ejemplo, hay figuras de varios tamaños y se pinta a la Virgen gigantesca. También esas actitudes forzadas y poco naturales en San José y los pastores son propias de la pintura medieval. Mientras las figuras se abrazan de forma casi violenta, pequeños demonios se dispersan por agujeros en el suelo, y arriba, ángeles bailan bajo un dorado que solo pueden ser las puertas del cielo. El cuadro supura patos, casi dolor. Más que una celebración, parece una escena apocalíptica donde se roza el delirio lisérgico. A esto contribuye la inscripción superior en griego. Este cuadro de finales del año 1500, durante las turbulencias de Italia, yo, Alessandro, lo pinté en el tiempo medio después del tiempo, según el 11 de San Juan en el segundo dolor del Apocalipsis, en la liberación de los 3 años y medio del diablo. Después será encadenado en el 12º y lo veremos como en el presente cuadro. Podríamos interpretar esto iconológicamente como un ejemplo del milenarismo del año 1500, el tiempo medio después del tiempo, una época convulsa en lo político, donde proliferaron las sectas en las que se creía en la segunda llegada de Jesucristo, profetizada por la revelación. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.